El aroma del cuero antiguo y el papel avainillado era el único consuelo de Elara Valverde. A sus 22 años, sus manos se movían con la precisión de un cirujano sobre el lomo de un incunable del siglo XVII, suturando con hilo de lino las heridas que el tiempo había infligido. Cada página que alisaba, cada mancha que limpiaba con delicadeza, era un acto de devoción, un intento de imponer orden en un universo ajeno porque el suyo propio era un caos silencioso y opresivo. Su taller, un pequeño cuarto en el ala oeste de la decadente mansión familiar, era su santuario y su celda. Allí, rodeada de historias rotas que ella podía remendar, se sentía poderosa, útil, pero al caer la noche, cuando el silencio se volvía acusador, el vacío regresaba, recordándole que mientras salvaba las memorias de otros, la suya permanecía en blanco, intacta, dolorosamente virgen. Pero, ¿qué sucede cuando unas manos acostumbradas a sanar el papel se ven obligadas a tocar un alma tan rota como los libros que salva? La vida de Elara está a punto de ser vendida al mejor postor, y el precio de su inocencia desvelará un secreto que lo cambiará todo. No te pierdas esta historia hasta el final para descubrir la impactante revelación que la espera. Suscríbete ahora y déjanos en los comentarios qué crees que esconde el oscuro millonario que está a punto de comprar su destino. Tu opinión es crucial para desentrañar este misterio. La mansión del barrio de Salamanca era una jaula dorada, un mausoleo de glorias pasadas donde el polvo danzaba en los haces de luz que se colaban por los ventanales. Elara se movía por sus pasillos como un fantasma, una figura anacrónica, en un escenario de muebles cubiertos por sábanas blancas y retratos de ancestros cuyos ojos parecían juzgar su existencia silenciosa. Había aprendido a ser invisible, a no dejar huella en las alfombras persas ni alterar el orden asfixiante impuesto por su madrastra Isabel. Cada objeto, desde los jarrones de porcelana hasta las lámparas de araña, era un recordatorio de una opulencia que ya no existía, un decorado para la farsa social que Isabel se empeñaba en mantener. Para Elara, la casa no era un hogar, sino el testimonio físico de su reclusión, un laberinto de recuerdos ajenos donde su propia identidad se había perdido. La presencia de Isabel lo impregnaba todo, incluso en su ausencia. Era una autoridad invisible que dictaba las reglas del silencio, de la compostura, del decoro. Elara sentía su juicio en el brillo impoluto de la cubertería de plata que nunca se usaba, en la rigidez de las sillas del comedor, donde solo se sentaban para cenas tensas y frugales. Creció bajo la sombra de una mujer para quien el afecto era una herramienta de control y el amor, una moneda de cambio. Isabel le había enseñado que su valor residía en su discreción, en su obediencia y, sobre todo, en su pureza intacta. La había moldeado para ser un producto perfecto, un activo guardado bajo llave, esperando el momento adecuado para ser intercambiado por la salvación financiera y social que tanto anhelaba su carcelera. La virginidad de Elara no era una elección moral ni un voto de castidad. Era la consecuencia directa de esa vida enclaustrada, una fortaleza invisible erigida con los ladrillos de la timidez y el miedo. Era un jardín interior que nadie había pisado, no por falta de curiosidad, sino porque los muros que lo rodeaban eran demasiado altos. Los pocos hombres que había conocido la veían como una criatura extraña, una pieza de anticuario demasiado frágil para el mundo moderno. Ella, a su vez, los observaba con una mezcla de anhelo y terror, incapaz de imaginar una conexión que no estuviera mediada por el interés o la conveniencia. El contacto físico era un lenguaje extranjero que no sabía hablar, y el deseo, una llama que había aprendido a extinguir antes de que pudiera quemarla por dentro. Su profesión era su única forma de rebeldía, una forma silenciosa de tocar el mundo sin ser tocada por él. Restaurar libros era un diálogo íntimo con el pasado. En la fragilidad de un manuscrito encontraba una vulnerabilidad que comprendía. Podía pasar horas descifrando las notas al margen de un lector de hace siglos, sintiendo una conexión más profunda con esa alma anónima que con cualquier persona viva. Era un trabajo que requería paciencia, soledad y una atención minuciosa al detalle, todas las cualidades que su madrastra había cultivado en ella para mantenerla dócil. Sin embargo,
En el taller, esas mismas cualidades se convertían en su poder. Allí, ella no era la enteada obediente, sino la guardiana de las historias, la sanadora de lo que el mundo había olvidado y maltratado. A menudo, al atardecer, se asomaba a la ventana de su cuarto, observando el pulso vibrante de Madrid a lo lejos. Veía parejas paseando por la calle, escuchaba las risas que se escapaban de los cafés y sentía una punzada de una soledad tan profunda que le cortaba la respiración. Era una espectadora de la vida, separada de ella por un cristal invisible pero infranqueable. Soñaba con cosas sencillas, una conversación sin dobles sentidos, una mano que buscara la suya por puro afecto, un beso que no fuera parte de una transacción. El vacío en su pecho era un hambre constante de experiencias no vividas, de emociones no sentidas. Anhelaba sentir algo, cualquier cosa que fuera auténticamente suya, aunque ese sentimiento fuera el dolor, el miedo o una pasión devastadora. Aquella tarde, un cambio sutil alteró la atmósfera estancada de la mansión. Elara escuchó la voz de su madrastra al teléfono, un susurro afilado y urgente que reptaba por debajo de la puerta del salón. No entendió las palabras, pero reconoció el tono. Era la misma cadencia tensa y depredadora que Isabel usaba cuando una de sus apuestas desesperadas estaba a punto de dar sus frutos. Luego, un silencio pesado, definitivo. Cuando su madrastra salió del salón, sus ojos se posaron en Elara con una intensidad nueva, una mirada calculadora que la desnudó por completo, como si estuviera tasando su valor por última vez. En ese instante, Elara sintió un escalofrío helado recorrer su espalda. No sabía qué se había decidido en aquella llamada, pero tuvo la certeza de que el frágil equilibrio de su mundo estaba a punto de hacerse añicos. La rutina de Elara era un ritual inmutable, una coreografía silenciosa, diseñada para no perturbar el frágil equilibrio de la mansión. Cada mañana, el sol de Madrid intentaba abrirse paso a través de las pesadas cortinas de terciopelo, pero su luz siempre llegaba tamizada, debilitada, como si la propia casa se resistiera a la vitalidad del mundo exterior. Su día comenzaba y terminaba en el taller, su único territorio soberano. Sin embargo, incluso allí, las reglas de Isabel se filtraban como el frío a través de las grietas. No podía usar ciertos productos químicos por su olor. Debía mantener la puerta cerrada para no contaminar el resto de la casa con el polvo de los libros, y sus horas de trabajo estaban rígidamente delimitadas. Era una libertad vigilada, un permiso para existir dentro de unos márgenes tan estrechos que a veces sentía que se ahogaba en su propio refugio, un recordatorio constante de que nada en esa casa le pertenecía realmente, ni siquiera su soledad. Madrid, para Elara, no era una ciudad vibrante, sino un murmullo lejano, un paisaje borroso visto desde las ventanas enrejadas del segundo piso. El barrio de Salamanca, con sus fachadas señoriales y sus boutiques de lujo, era el escenario de la farsa familiar. Pertenecían a una clase social en extinción, aristócratas sin patrimonio, cuyo único capital era un apellido que se desmoronaba. Esta contradicción era la fuente de su asfixia. Estaban obligados a mantener una apariencia de riqueza que no podían permitirse, un teatro diario para un público invisible. Las pocas veces que salía, acompañando a su madrastra, se sentía como una actriz en una obra que no entendía. Se movía con una rigidez aprendida, sonreía cuando se le indicaba y hablaba solo lo imprescindible, consciente de que cualquier paso en falso podría derrumbar el delicado castillo de naipes que era su vida. La deuda era un miembro más de la familia, un fantasma hambriento que se sentaba a la mesa con ellas en cada cena silenciosa. Elara no conocía los detalles, solo percibía su presencia en las cartas con membretes de bancos que Isabel escondía rápidamente, en las llamadas telefónicas que terminaban en susurros airados y en la venta progresiva de los pocos objetos de valor que quedaban, un broche de la abuela, un juego de té de plata, un pequeño cuadro que antes colgaba en el pasillo. Cada desaparición era una herida en la memoria de la casa, un trozo de su historia sacrificado en el altar de la supervivencia. Esta presión financiera era el motor invisible que movía a Isabel, una fuerza oscura que justificaba su crueldad y su pragmatismo.
Elara entendía, con una claridad aterradora, que ella misma era la última joya que quedaba por vender. Isabel había dedicado años a esculpir a Elara, no como a una hija, sino como a una obra de arte destinada a un comprador exigente. Le había enseñado latín y piano, no por amor a la cultura, sino porque eran habilidades que añadían valor. Había vigilado su dieta, su postura y sus lecturas con el celo de un inversor, protegiendo su activo más preciado. Cada cumplido era una evaluación, cada crítica, un ajuste en la estrategia. Una dama no levanta la voz. Elara, la discreción es la mayor virtud de una mujer. Tu pureza es tu dote más valiosa. Eran lecciones martilleadas en su mente hasta convertirse en los barrotes de su propia jaula mental. Elara no era una persona para Isabel, era una solución. La llave maestra que podría reabrir las puertas de la alta sociedad y saldar las deudas que amenazaban con hundirlas. El concepto de matrimonio se cernía sobre ella como una sentencia. No se hablaba de amor o de compañía, sino de alianzas, de apellidos y más, y sobre todo, de patrimonio. Isabel coleccionaba recortes de las páginas de Sociedad, señalando a jóvenes de familias adineradas como si estuviera eligiendo ganado en una feria. Elara era una espectadora pasiva de la planificación de su propio futuro, un futuro en el que su opinión era irrelevante. La idea de ser entregada a un extraño, de compartir una vida, una casa, una cama, con alguien elegido por conveniencia, le provocaba un pavor físico. Era la culminación de su cosificación, la prueba final de que su cuerpo y su vida no le pertenecían. El matrimonio, para ella, no era la promesa de un comienzo, sino la certeza de un final, el fin de su yo interior. La opresión no siempre era explícita, a menudo se manifestaba en el silencio durante las comidas, denso y cargado de reproches no dichos, el silencio con el que Isabel la observaba desde el umbral de su taller, una vigilancia muda que la hacía sentir expuesta y vulnerable, el silencio que seguía a cualquier intento de Elara por expresar un deseo o una opinión propia, una pared de indiferencia que le enseñó que su voz no tenía eco en aquella casa. Había aprendido a interpretar los matices de ese silencio. Había silencios de desaprobación, de cálculo, de ira contenida. Era un lenguaje sofocante que había dominado a la perfección, un idioma que hablaba de su insignificancia y la confinaba a un mundo interior donde las palabras y los sueños morían antes de nacer. Su rutina era su armadura. Se aferraba a ella con la desesperación de un náufrago a una tabla. El orden de sus herramientas, el ritual de preparar sus pigmentos, los movimientos precisos de sus manos sobre el papel frágil. Todo ello creaba una ilusión de control en una vida donde no controlaba nada. Pero últimamente, la armadura se estaba agrietando. La ansiedad se filtraba en su santuario. Sus manos, normalmente firmes, a veces temblaban ligeramente. El olor a cuero y a pegamento, que antes la calmaba, ahora a veces le parecía el olor de un sarcófago. Se descubría a sí misma mirando fijamente un punto en la pared durante minutos, perdida en un laberinto de miedo. La sensación de que el tiempo se agotaba era cada vez más palpable, como el tic-tac de un reloj que solo ella podía oír, marcando la cuenta atrás hacia un destino desconocido y temido. Isabel comenzó a intensificar su preparación. Una tarde, apareció en el taller con una caja de una boutique de la calle Serrano. Dentro, un vestido de seda de un color azul profundo, tan ajeno a su habitual paleta de colores neutros que le pareció un disfraz. «Te lo pondrás esta noche. Tenemos una cena importante», anunció Isabel, sin dar más explicaciones. El tono era definitivo, el de un general dando una orden antes de la batalla final. Elara sintió el tejido frío y resbaladizo contra sus dedos. No era un regalo, era un uniforme, era la indumentaria para su propio sacrificio. La tela no olía a nuevo, olía a finalidad. Sabía que esa noche no era una cena más. Era el final de su vida tal y como la conocía, por limitada y dolorosa que fuera. El proceso de vestirse fue una profanación silenciosa. Isabel la supervisó criticando la forma en que se peinaba, ajustando el escote del vestido con un tirón brusco. «Erguida, Elara, pareces un gorrión asustado. Esta noche tienes que parecer un cisne».
Elara se miró en el espejo de cuerpo entero del dormitorio de su madrastra, un objeto que normalmente evitaba. La mujer que le devolvía la mirada era una extraña, una figura elegante y pulida, pero con unos ojos que gritaban pánico. El azul del vestido hacía que su piel pareciera aún más pálida, casi translúcida. Se sentía como una muñeca de porcelana, hermosa, frágil y sin vida, preparada para ser colocada en una estantería de la colección de un desconocido. El reflejo era la imagen perfecta de la creación de Isabel, un cuerpo obediente que albergaba un alma prisionera. Mientras bajaba la gran escalera de mármol, cada paso resonaba en el silencio de la mansión como un golpe de martillo en un ataúd. El aire estaba cargado de una tensión insoportable, la calma que precede a la tormenta. Isabel la esperaba en el vestíbulo, con los labios apretados en una línea fina de expectación y ansiedad. Le entregó un pequeño bolso de mano. No digas nada, a menos que te pregunten. Sé encantadora. Y, por lo que más quieras, no me decepciones. No había ni una pizca de afecto en su voz, solo la fría instrucción de un estratega. Al cruzar el umbral de la puerta principal y salir a la noche madrileña, Elara sintió que no solo dejaba atrás una casa, sino los últimos vestigios de su propia voluntad. Estaba siendo conducida hacia su destino, y por primera vez no tenía ni un solo libro antiguo al que aferrarse para salvarse. El restaurante era una declaración de poder, un espacio suspendido sobre las luces de Madrid que parpadeaban como un mar de diamantes rotos. Se encontraba en la última planta de un rascacielos de cristal y acero, un nido de águilas para hombres que veían el mundo desde arriba. Elara se sentía como una reliquia fuera de lugar, un manuscrito medieval en una biblioteca digital. El aire era frío, perfumado con el aroma de la riqueza y la ambición, tan diferente al olor a papel antiguo y a cola de su taller. Cada superficie pulida reflejaba una versión distorsionada de sí misma, una joven con un vestido prestado y el pánico anidando en su garganta. Estaba en un territorio enemigo, un ecosistema diseñado por y para depredadores, y ella era la presa llevada al centro de la arena, consciente de que su única defensa era una quietud que a menudo se confundía con sumisión. Su llegada no fue anunciada por palabras, sino por un cambio en la densidad del aire. Adrián Balbuena se materializó en el umbral del reservado con la silenciosa autoridad de un felino. No era un hombre ostentoso, su poder residía en la contención, en la economía de sus movimientos. Vestía un traje oscuro de corte impecable que parecía esculpido sobre su cuerpo, y en su muñeca, un reloj de esfera sobria hablaba de un lujo que no necesitaba gritar. Pero fueron sus ojos los que capturaron a Elara. Eran de un gris tormentoso, fríos y analíticos, y parecían absorber la luz de la sala sin devolver nada a cambio. Se movió hacia la mesa con una gracia contenida, y el maître, que hasta entonces había revoloteado nervioso alrededor de Isabel, se inclinó con una deferencia casi temerosa. Él era el centro de gravedad de aquel universo, y todo y todos orbitaban a su alrededor. Isabel se transformó en su presencia. Su habitual altivez se disolvió en una ansiedad aduladora. Su risa era un poco estridente, sus gestos demasiado amplios, como los de una actriz sobreactuando en el papel de su vida. Hablaba sin cesar, tejiendo un tapiz de alabanzas veladas y referencias a un pasado glorioso que ya no existía, presentando a Elara no como una persona, sino como el producto final de una esmerada educación. Adrián escuchaba con una paciencia gélida, sin que un solo músculo de su rostro traicionara sus pensamientos. Sus respuestas eran monosilábicas, precisas, y cada una de ellas obligaba a Isabel a redoblar sus esfuerzos. Elara permanecía en silencio, una estatua en medio de la frenética negociación de su propio destino, sintiendo cómo el valor de su vida era pesado, medido y finalmente acordado sobre un mantel de lino inmaculado. Finalmente, los ojos de Adrián se posaron en ella. No fue una mirada lasciva ni curiosa, sino algo mucho más inquietante, una evaluación. La recorrió de la cabeza a los pies con una lentitud deliberada, como un experto tasando una obra de arte, buscando imperfecciones, calibrando su valor. Elara sintió un calor humillante subir por su cuello.
la sensación de ser desnudada capa por capa, no de su ropa, sino de su propia alma. Por un instinto primario de autodefensa, sostuvo su mirada. Fue un acto de rebeldía minúsculo, casi suicida, pero no pudo evitarlo. Quería que viera que dentro de aquel cuerpo silencioso y obediente había alguien, una conciencia que se negaba a ser completamente borrada. Por una fracción de segundo, creyó ver un destello de sorpresa en aquel mar de hielo, un reconocimiento inesperado ante su silencioso desafío. La cena transcurrió en una bruma de tensión. Adrián ignoró las florituras de Isabel y se dirigió a Elara directamente, rompiendo el protocolo tácito de la transacción. «¿Qué es lo que hace exactamente una restauradora de libros?», preguntó. Su voz era grave, un barítono profundo que vibró en el aire y pareció rozarle la piel. La pregunta la descolocó. Esperaba ser interrogada sobre sus modales, su linaje, su docilidad, no sobre su única pasión. «Devuelvo la vida a lo que el tiempo ha intentado matar», respondió ella, y su propia voz le sonó lejana, un susurro que luchaba por no temblar. «Salvo historias». Él no sonrió, pero sus ojos se entrecerraron ligeramente, como si hubiera encontrado un detalle inesperado en un contrato que creía conocer de memoria. Por primera vez, la miró no como a un objeto, sino como a un enigma. Isabel, nerviosa por aquel desvío del guión, intentó reconducir la conversación hacia temas más prácticos, hablando de la importancia de la herencia y el legado familiar. Fue entonces cuando Elara percibió la primera grieta en la armadura de Adrián Balbuena. Al oír la palabra «familia», una sombra fugaz cruzó su rostro, una mueca casi imperceptible de cinismo que endureció aún más su mandíbula. Fue un instante nada más, pero para Elara, que había pasado su vida leyendo los silencios y los gestos más sutiles, fue una revelación. Aquel hombre no era un monolito de poder frío. Era una fortaleza construida sobre los escombros de una herida profunda. Vio en él un eco de su propia soledad, una desolación diferente en su origen, pero idéntica en su capacidad para aislar del mundo. Y esa visión, aterradoramente, la hizo sentir un poco menos sola. El momento se quebró cuando él alcanzó la botella de vino al mismo tiempo que ella intentaba servirse agua. El roce de sus dedos fue un latigazo eléctrico, una descarga que recorrió el brazo de Elara y se instaló como un nudo ardiente en su estómago. Fue un contacto insignificante, accidental, pero cargado con toda la tensión no expresada de la noche. El calor de su piel era real, vivo, una contradicción andante con la frialdad que proyectaba. Él retiró la mano con una brusquedad controlada, pero no antes de que ella viera cómo sus pupilas se dilataban mínimamente. Él también lo había sentido. Aquel breve contacto físico fue más íntimo y revelador que cualquier palabra que hubieran podido intercambiar, un presagio de la peligrosa corriente que fluía justo debajo de la superficie de aquel acuerdo gélido. Al final de la cena, Adrián no sacó una cartera ni firmó un cheque. Simplemente deslizó sobre la mesa un tarjetero de piel negra, lo abrió y extrajo una única tarjeta de metal oscuro que empujó hacia Isabel. No había números, solo un nombre y un símbolo. Era un gesto de finalidad absoluta, el cierre de un trato sellado en un lenguaje que Elara no entendía, pero cuyo significado era devastadoramente claro. «El acuerdo está cerrado», dijo Adrián, y su voz no admitía réplica. «Puede retirarse». La forma en que despidió a Isabel, como si fuera una empleada a la que se le acaba de dar una orden, fue la confirmación final de la nueva jerarquía. Isabel había vendido su alma, y la de Elara, por el contenido simbólico de aquella pequeña tarjeta negra. Isabel se levantó, con el rostro pálido pero con una expresión de inmenso alivio. Evitó mirar a Elara, incapaz de enfrentarse a la silenciosa acusación en los ojos de la joven a la que había criado para este preciso momento. Se acercó a la puerta del reservado y antes de salir se giró. Sus últimas palabras no fueron una disculpa ni una explicación, sino una sentencia, pronunciada con la frialdad de un verdugo. «Ahora le perteneces a él». La frase flotó en el aire, pesada e irrevocable. Luego, la puerta se cerró con un clic suave, un sonido que para Elara resonó como el cerrojo de una celda de máxima seguridad. El mundo que conocía,
con sus muros familiares y su opresión predecible, acababa de desaparecer para siempre, dejándola sola con su comprador. El silencio que siguió a la partida de Isabel era diferente, más denso y peligroso. El ara se quedó inmóvil en su silla, sintiendo el peso de la mirada de Adrián sobre ella. No se movió, no dijo nada, simplemente la observaba, con esa misma intensidad analítica de antes. Pero ahora había algo más, un matiz de posesión. La transacción había concluido, y ella era oficialmente un activo en su vasto portafolio de adquisiciones. El ara levantó la barbilla, reuniendo los últimos jirones de su dignidad. El miedo era un animal salvaje arañando su interior, pero no le daría la satisfacción de verla derrumbarse. La batalla acababa de comenzar, una guerra silenciosa que se libraría no en salones de lujo, sino en los pasillos de su propia alma y en la jaula dorada que aquel hombre había preparado para ella. Los primeros días en el ático fueron una sinfonía de silencios discordantes. El espacio, un vasto lienzo de cristal, acero y mármol blanco, era el opuesto exacto de la mansión de su infancia. Allí no había polvo ni memoria, solo un orden implacable y una vista panorámica de Madrid que la hacía sentir más aislada que nunca. Adrián Balbuena le había asignado una suite que parecía la habitación de un hotel de lujo, impersonal y fría. No le dio órdenes ni reglas, ni siquiera le dirigió la palabra más allá de lo estrictamente necesario. Simplemente existía en la periferia de su vida, una presencia imponente y silenciosa que observaba cada uno de sus movimientos. El ara entendió que aquella libertad aparente era la forma más sofisticada de control. Era una jaula sin barrotes visibles, pero una jaula al fin y al cabo, donde la única compañía era el eco de sus propios pasos. En su segundo día, movida por una necesidad desesperada de anclarse a su propia identidad, el ara descubrió la biblioteca. Era una estancia sorprendente en medio de tanta modernidad, con estanterías de madera oscura que ascendían hasta el techo, repletas de volúmenes encuadernados en piel. Sin embargo, los libros parecían más un elemento decorativo que una colección amada. Estaban perfectamente alineados, sin una mota de polvo, intocados. En un rincón olvidado, encontró lo que buscaba, un ejemplar de las Meditaciones de Marco Aurelio, con el lomo agrietado y las páginas amarillentas por la humedad. Sin pedir permiso, lo llevó a su habitación y comenzó el ritual. Improvisó herramientas con lo que encontró, y el acto de limpiar, alisar y reparar aquel pequeño libro se convirtió en su acto de rebeldía, una forma de imponer su propio orden en el universo estéril de Adrián. Adrián la observaba desde la distancia, intrigado. Esperaba lágrimas, súplicas o un miedo paralizante, pero en su lugar encontró una dignidad silenciosa que lo desarmaba. La veía pasar horas inclinada sobre el libro antiguo, con una concentración que la aislaba del mundo, ajena a su presencia. Su negativa a ser un objeto decorativo, su insistencia en tener un propósito, por pequeño que fuera, era un desafío a la premisa misma de su acuerdo. Él había comprado un cuerpo, una presencia sumisa para llenar el vacío de su ático, pero se encontraba con un alma que se negaba a ser tasada. Aquella joven, que debería estar rota, estaba en cambio reconstruyendo algo, y esa fortaleza silenciosa comenzó a erosionar el cinismo con el que él se había blindado durante años. La guerra de silencios que había previsto se estaba convirtiendo en algo mucho más peligroso, una conversación sin palabras. La tensión se materializó una tarde en el estrecho pasillo que conectaba la biblioteca con el salón principal. El ara salía, con la mirada perdida en sus pensamientos, y chocó contra él. No fue un impacto fuerte, pero sus manos volaron para estabilizarse, aterrizando sobre la tela rígida de su chaqueta. Debajo, sintió la solidez de su pecho, un calor vivo que traspasó las capas de ropa y se ancló en las palmas de sus manos. El contacto duró apenas un segundo, pero el tiempo se detuvo. El aire se espesó, cargado de una electricidad que crepitó entre ellos. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de él. En la profundidad gris de su mirada, vio una sorpresa genuina, seguida de un destello oscuro, una emoción que no supo nombrar, pero que le provocó un escalofrío. Fue él quien rompió el contacto.
apartándose con una brusquedad que era casi una agresión. A partir de ese momento, el ático pareció encogerse. El vasto espacio minimalista se convirtió en un campo de minas emocional, donde cada roce accidental era una detonación y cada mirada sostenida, una batalla. Las cenas se volvieron insoportables. Se sentaban en extremos opuestos de una larga mesa de ébano, el silencio roto únicamente por el tintineo de los cubiertos contra la porcelana. Pero ya no era un silencio vacío, sino uno cargado de la memoria de aquel contacto. El Ara sentía la quemadura fantasma de su piel en sus manos, y era consciente de cada respiración de él, de cada pequeño gesto. Él, por su parte, había dejado de ignorarla. La observaba abiertamente, con una intensidad que la hacía sentir a la vez vulnerable y extrañamente poderosa. Sabía que ella ocupaba sus pensamientos tanto como él los de ella, y esa certeza era a la vez aterradora y embriagadora. Una noche, rompió la rutina. En lugar de retirarse a su despacho tras la cena, permaneció en la mesa, sirviéndose una copa de whisky. «¿Por qué ese libro?», preguntó de repente, su voz grave resonando en la quietud. El Ara tardó un instante en comprender que se refería a Marco Aurelio. «Porque habla de encontrar la libertad dentro de la propia mente, incluso cuando el cuerpo está prisionero», respondió ella, sin levantar la vista del plato. Hubo un largo silencio, y cuando por fin se atrevió a mirarlo, vio que la máscara de frialdad se había agrietado ligeramente. Había una sombra de algo parecido al reconocimiento en sus ojos. No dijo nada más, pero aquella noche, por primera vez, el Ara no se sintió como su prisionera, sino como su igual en una partida de ajedrez cuyas reglas aún no comprendía del todo. La prueba de fuego llegó una semana después, en forma de un vestido de terciopelo negro y una orden escueta. «Esta noche me acompañarás a una gala benéfica». El Ara se sintió de nuevo como una muñeca, vestida para un papel que no había elegido. El evento era un desfile de riqueza y poder, un mar de sonrisas falsas y miradas calculadoras en el que se sentía a punto de ahogarse. Adrián la guiaba a través de la multitud con una mano posesiva en la base de su espalda, un contacto que era a la vez una marca de propiedad y un ancla en medio de la tormenta. Era un objeto de curiosidad, la misteriosa acompañante del inaccesible Adrián Balbuena, y sentía el peso de cientos de miradas evaluadoras sobre ella, desnudándola, juzgando su origen, su valor. La humillación llegó de la mano de un hombre mayor, un rival de negocios de Adrián, con ojos de reptil. Se acercó a ellos con una sonrisa untuosa y, tras un saludo formal a Adrián, se dirigió a el Ara. «¿Y de qué distinguida familia procede una belleza tan silenciosa?», preguntó, con un tono que dejaba claro que conocía la respuesta y disfrutaba exponiéndola. El Ara sintió cómo la sangre abandonaba su rostro. Antes de que pudiera articular una respuesta, la voz de Adrián cortó el aire, gélida y afilada como un bisturí. «Procede de mi protección, y le sugiero que mida el valor de su curiosidad antes de volver a dirigirse a ella». El silencio que cayó sobre su grupo fue absoluto. El hombre palideció y se retiró sin decir una palabra más. El Ara, temblando, levantó la vista hacia Adrián y lo que vio la dejó sin aliento. Una ferocidad protectora que no tenía nada que ver con los negocios. De vuelta en el ático, la tensión era un animal enjaulado, arañando las paredes de cristal. El Ara se quitó los tacones, sintiendo la necesidad de tocar el suelo, de encontrar algo real. Adrián se sirvió un whisky, pero sus movimientos eran bruscos, desprovistos de su habitual control. Se giró hacia ella, con los ojos oscuros y tormentosos. «Nadie volverá a humillarte así», dijo, y la frase sonó más como un juramento a sí mismo que como una promesa para ella. El Ara dio un paso hacia él, movida por un impulso que no comprendía. «No necesito que me protejas», susurró, aunque su voz temblaba. «Sí, lo necesitas», replicó él, acortando la distancia entre ellos. «Pues no tienes ni idea del mundo en el que te he metido». El aire estaba cargado del olor a whisky y de algo más primario, algo peligroso. Y entonces ocurrió. Él no la besó, la devoró. Fue un beso desesperado, furioso, un choque de dientes y labios que no tenía nada de tierno. Era la manifestación física de toda la tensión acumulada, de la frustración,
de la atracción prohibida. Las manos de él se enredaron en su pelo, sujetándola con una fuerza que bordeaba el dolor, mientras su boca reclamaba la de ella con una posesividad brutal. Por un instante, el ara se resistió, pero luego una ola de calor la inundó, un deseo oscuro y abrumador que la aterrorizó. Respondió al beso con la misma desesperación, aferrándose a él como si fuera lo único que podía impedir que se desmoronara. Era una rendición y un desafío al mismo tiempo, un acto de aniquilación mutua en el que ambos perdían el control que tanto se esforzaban por mantener. Tan abruptamente como había comenzado, terminó. Adrián se apartó de ella como si se hubiera quemado, con la respiración agitada y una expresión de autodesprecio en el rostro. Se pasó una mano por el pelo, dándole la espalda, incapaz de mirarla. «Vete a tu cuarto», ordenó con la voz ronca. La palabra «tú» sonó extraña, como si quisiera reafirmar una distancia que acababan de aniquilar. El ara se quedó paralizada, con el sabor de él en sus labios y el corazón latiendo desbocado. El beso no había resuelto nada. Al contrario, había abierto una caja de Pandora de emociones que no sabía cómo manejar. Obedeció en silencio, pero mientras caminaba hacia su habitación, entendió la aterradora verdad. Por primera vez en su vida, no deseaba escapar de su jaula. Deseaba al hombre que la había construido. Los días que siguieron al beso fueron un tormento de silencios aún más profundos. Se evitaban con una meticulosidad casi cómica en la inmensidad del ático, pero la barrera física no podía contener la marea de lo que había despertado entre ellos. El ara se encontraba reviviendo el beso una y otra vez, la violencia y la pasión de aquel contacto. Su dilema moral se había vuelto insoportable. Sentir deseo por su captor era una traición a todo lo que ella era, una rendición de su último bastión de autonomía. Sin embargo, negar la abrumadora atracción que sentía era mentirse a sí misma. ¿Era esto una forma retorcida del síndrome de Estocolmo, una estrategia de supervivencia de su mente, o había algo genuino en la conexión que sentía con aquel hombre roto y solitario? Empezó a observarlo de una manera diferente, buscando más fisuras en su armadura. Lo veía de madrugada, en su despacho, no trabajando, sino mirando una única fotografía enmarcada en su escritorio. Una noche, la curiosidad la venció. Se acercó a la puerta entreabierta y lo vio contemplar la imagen con una expresión de dolor tan desnuda que le encogió el corazón. Él no se percató de su presencia. En ese momento, no era el magnate despiadado ni su comprador. Era solo un hombre atormentado por sus fantasmas, tan prisionero de su pasado como ella lo era de su presente. Esa visión de vulnerabilidad fue más seductora que cualquier muestra de poder. Se dio cuenta de que no solo lo deseaba, empezaba a comprenderlo, y eso era infinitamente más peligroso. El dilema se cristalizó en una pregunta que la atormentaba en las largas noches de insomnio. ¿Qué era la libertad? ¿Era la ausencia de muros físicos, la posibilidad de irse de aquel ático y volver a su vida de soledad y opresión familiar? ¿O era la libertad de sentir, de elegir conectar con otra alma, sin importar cuán prohibidas o peligrosas fueran las circunstancias? Adrián le había quitado su libertad de movimiento, pero paradójicamente, su presencia la estaba obligando a enfrentarse a su propia prisión interior, a los miedos y represiones que la habían mantenido virgen no solo en el cuerpo, sino en el alma. Desearlo era aterrador, pero la idea de volver a la nada emocional que era su vida antes de él era, de alguna manera, aún más desoladora. Una noche, lo encontró en el balcón, mirando la ciudad dormida a sus pies. El viento nocturno agitaba su pelo y la luz de la luna perfilaba su silueta solitaria. El ara se acercó y se detuvo a su lado, sin decir nada. Permanecieron así durante varios minutos, compartiendo un silencio que ya no era tenso, sino casi cómplice. Mi padre solía decir que desde lo alto todo parece más pequeño, incluso el dolor, dijo ella, con la voz apenas audible por encima del viento. Adrián se giró para mirarla, y a la luz de la luna, sus ojos grises parecían plata líquida. No había frialdad en ellos, solo un cansancio infinito. «Tu padre se equivocaba», respondió él, con una voz grave y llena de una tristeza antigua. «Desde aquí arriba, solo se ve lo lejos que estás de todo». Aquella confesión,
tan simple y tan profunda, fue la llave que abrió la última cerradura de su corazón. En esa frase, Elara vio el abismo de su soledad, un reflejo del suyo propio. Comprendió que el poder, el dinero y el control eran solo los muros más altos que él había construido alrededor de sí mismo. El hombre que la había comprado estaba tan cautivo como ella. La atracción física se transformó en algo más complejo, una empatía peligrosa, un deseo de alcanzarlo a través de sus defensas y tocar el núcleo herido que escondía. Ya no se trataba de sumisión o de supervivencia, se trataba de una elección consciente, aunque irracional y posiblemente autodestructiva. Quería conocer al hombre detrás del monstruo, incluso si eso significaba perderse a sí misma en el proceso. Se encontró en una encrucijada imposible. Ceder al deseo que sentía por Adrián significaba validar la transacción que la había convertido en su propiedad. Aceptar que su cuerpo y su afecto podían tener un precio. Significaba renunciar al control sobre su propia vida, entregándose a un hombre que la había adquirido como a un objeto más de su colección. Sin embargo, resistirse, luchar por una libertad que quizás solo la devolvería a una jaula diferente y más solitaria, significaba negar la única conexión genuina que había sentido en toda su vida. La seguridad de su jaula dorada, con la promesa de una pasión que la consumía, se enfrentaba a la incertidumbre de un mundo que siempre la había tratado como una mercancía. Su dilema ya no era entre el bien y el mal, sino entre dos formas de cautiverio, una impuesta y otra aterradoramente elegida. La noche de la transgresión llegó envuelta en seda color grafito. Adrián le había comunicado, con la frialdad de un director de operaciones, que ofrecería una cena en el ático para unos socios japoneses. Tu papel es sencillo, Elara. Serás la anfitriona silenciosa y perfecta. Sonríe, no hables a menos que sea imprescindible, y sobre todo, no ofrezcas ninguna opinión. Eres parte del decorado, nada más. Cada palabra fue un clavo en el ataúd de la esperanza que había comenzado a nacer en ella. Él la estaba devolviendo a su caja, reafirmando su estatus de objeto. Mientras se miraba en el espejo, la mujer del vestido elegante le devolvió una mirada de acero. Esa noche no sería un adorno. Si él quería un decorado, iba a presenciar cómo ese decorado cobraba vida y quemaba los cimientos de su mundo controlado. La decisión no fue racional, fue visceral, un acto de supervivencia de un alma que se negaba a ser extinguida. La cena fue un ejercicio de diplomacia gélida. Los socios, hombres mayores de una cortesía impenetrable, hablaban de cifras multimillonarias mientras Elara servía el vino con una gracia ensayada. Adrián era magnético, un depredador en su máximo esplendor, cambiando de idioma con fluidez, su encanto afilado como el filo de un cuchillo. Elara lo observaba, y bajo la fachada de poder, veía al hombre del balcón, al niño de la fotografía. Vio el vacío en sus ojos cuando reía, una ausencia tan profunda que la estremeció. Fue entonces cuando uno de los socios, un hombre llamado Kenji Tanaka, posó su mirada condescendiente sobre ella. Balbuena-san, su compañera es una obra de arte, tan bella y tan silenciosa. Un recordatorio de las virtudes que la mujer moderna ha olvidado. La frase, envuelta en una falsa alabanza, fue una bofetada. Una reducción de su ser a una antigüedad silenciosa y dócil. Elara sintió la sangre hervir en sus venas. Adrián le lanzó una mirada de advertencia, un destello helado que ordenaba sumisión. Pero ya era tarde. El dique de contención se había roto. Dejó la jarra de agua sobre la mesa con un delicado pero firme clic que atrajo todas las miradas. Se equivoca, Tanaka-san, dijo, su voz clara y serena en el repentino silencio. El silencio no siempre es una virtud. A veces es una jaula. Y el arte no está hecho para ser admirado en silencio, sino para dialogar con él. Nos desafía, nos hace preguntas incómodas sobre nuestra propia humanidad. Continuó, citando un pasaje del libro de Marco Aurelio que restauraba, conectando la filosofía estoica con la estética japonesa del kintsugi, el arte de reparar cerámica rota con oro, celebrando las cicatrices como parte de la historia del objeto. La verdadera belleza, concluyó, mirándolos a todos, pero con sus palabras dirigidas a Adrián, no reside en la perfección, sino en la resiliencia.
El silencio que siguió fue atronador. Los socios la miraban con una mezcla de asombro y un respeto recién descubierto. Adrián estaba petrificado, su rostro una máscara de furia controlada. Había desobedecido una orden directa, había destrozado el guión y se había expuesto, revelando una mente y un espíritu que él había intentado mantener ocultos. La cena terminó poco después, en una atmósfera de tensión palpable. Tan pronto como la puerta del ascensor se cerró tras el último invitado, Adrián se giró hacia ella. Su cuerpo era una línea tensa de ira, sus nudillos blancos por la fuerza con que apretaba el vaso de whisky. «Te di una orden explícita», siseó, su voz un murmullo letal. «¿Quién te crees que eres para desafiarme en mi propia casa, frente a mis socios?» Se acercaba a ella lentamente, como un lobo acorralando a su presa, esperando que retrocediera, que se disculpara, que se quebrara. Pero el ara no retrocedió, se mantuvo firme, levantando la barbilla en un acto de desafío final. «Creía que me habías comprado para ser una posesión», replicó, su voz temblando pero firme. «Pero me he dado cuenta de que no soy la única prisionera en esta jaula de oro, Adrián. Tu poder, tu dinero, tu control, son muros mucho más altos que estos cristales. No soy una de tus empresas. No puedes comprar mi alma y no vas a desmantelarme». El impacto de sus palabras lo detuvo en seco. La furia en sus ojos vaciló, reemplazada por una tormenta de emociones confusas. Rabia, sorpresa y, bajo todo ello, una vulnerabilidad cruda y desesperada. La había visto no como un objeto de desafío, sino como un espejo que le devolvía el reflejo de un hombre que lo tenía todo y no poseía nada. El espacio entre ellos crepitaba, no con ira, sino con una verdad insoportable. La tensión se rompió. En un movimiento que fue a la vez violento y desesperado, él cruzó la distancia que los separaba. Sus manos se alzaron, no para golpearla, sino para acunar su rostro, sus pulgares trazando la línea de su mandíbula, con una reverencia temblorosa que traicionaba su fachada de control. Su aliento, impregnado de whisky y de una necesidad tan antigua como el tiempo, rozó sus labios. «¿Qué me estás haciendo, Elara?», susurró su voz rota, la pregunta no una acusación, sino una súplica. Sus ojos grises, normalmente tormentosos y fríos, ahora eran un mar de confusión y anhelo, un náufrago buscando un faro en la oscuridad. Ya no era el magnate, ni el comprador, ni el carcelero. Era solo un hombre al borde del abismo, y ella era lo único que le impedía caer. Era el momento de la elección final, una rendición que sería su mayor victoria. Ella no respondió con palabras. Levantó una mano temblorosa y la posó sobre su pecho, justo encima de su corazón. Podía sentir el latido frenético, un tambor salvaje atrapado en la jaula de sus costillas, un ritmo que hacía eco al suyo propio. Su tacto fue un ancla, una absolución. Lo miró directamente a los ojos, y en su mirada no había miedo, solo una profunda e inquebrantable certeza. «Te estoy viendo», susurró, y esa simple frase contenía todo el universo de lo que había crecido entre ellos. No era una sumisión a su poder, sino un reconocimiento de su dolor. Era su permiso para que él se desmoronara, su promesa de que estaría allí para recoger los pedazos. En ese instante, la dinámica de poder se invirtió por completo. Ya no era su cautiva, era su salvadora, y su rendición no era una derrota, sino el acto más valiente de su vida. Él la levantó en brazos, como si no pesara nada, y su boca encontró la de ella en un beso que no era de furia, sino de una sed desesperada. La llevó a través del ático silencioso hasta su dormitorio, un santuario de minimalismo frío que ella nunca había pisado. La habitación era un reflejo de él, ordenada, impersonal, vacía, pero en el momento en que la depositó sobre las sábanas de seda negra, el espacio se llenó de un caos de emociones y sensaciones. No fue un acto de posesión, sino una colisión de dos soledades. Cada caricia era una pregunta, cada beso una respuesta. Para Elara, el dolor agudo y fugaz fue un rito de paso, la rotura de la última barrera física, pero fue eclipsado por la abrumadora sensación de ser, por primera vez, completamente vista, deseada y aceptada en su totalidad. Era la aniquilación de la niña virgen,
y el nacimiento de la mujer que elegía amar a su monstruo. La intimidad que compartieron fue una forma de restauración. Sus manos, acostumbradas a sanar el papel frágil, ahora recorrían las cicatrices invisibles de su alma, mientras él, con una torpeza tierna y desesperada, exploraba el jardín secreto que ella le había abierto. No había palabras, solo el lenguaje de la piel, de los suspiros ahogados y de las lágrimas silenciosas que se mezclaban en la oscuridad. Era una comunión de almas rotas, un acto de fe en medio de las ruinas de sus vidas. Él se aferraba a ella como si fuera la única cosa real en su universo artificial, y ella lo sostenía, sintiendo cómo las murallas que él había construido durante décadas se desmoronaban bajo su tacto. En esa cama, en el corazón de su fortaleza de cristal, no eran un comprador y su mercancía. Eran simplemente un hombre y una mujer, encontrando un refugio efímero el uno en el otro. Cuando el amanecer comenzó a teñir de gris el cielo de Madrid, yaciendo en el silencio enredado de las sábanas, él se movió. Elara pensó que se levantaría, que volvería a erigir sus muros con la primera luz del día. En cambio, se giró hacia ella, la atrajo más cerca y enterró el rostro en su pelo, inhalando su aroma como un hombre que ha estado privado de aire. Su cuerpo temblaba ligeramente, y entonces pronunció las dos palabras que lo destrozaron por completo, una confesión susurrada contra su piel que valía más que toda su fortuna, un ruego que selló su destino y el de ella para siempre. «No me dejes». En esa súplica, Elara escuchó el eco de su propia soledad y supo, con una certeza aterradora y maravillosa, que la transacción había terminado, pero su verdadera sentencia acababa de comenzar. La mañana siguiente no trajo consigo la frialdad esperada, sino una quietud extraña y frágil. Adrián se movía por el ático con una deliberada lentitud, como si temiera que un movimiento brusco pudiera romper el delicado cristal de lo que había sucedido entre ellos. Evitaba su mirada, no por indiferencia, sino por algo que Elara identificó como una profunda vergüenza, una vulnerabilidad que no sabía cómo manejar a la luz del día. El desayuno transcurrió en un silencio que ya no era tenso, sino introspectivo. La barrera invisible entre ellos se había disuelto, pero en su lugar había un territorio desconocido y sin mapas que ambos temían explorar. El acto de intimidad no los había liberado, los había encadenado de una manera mucho más profunda y peligrosa que cualquier contrato. Ahora estaban unidos por una herida compartida, por el conocimiento de la debilidad del otro. Fue Elara quien rompió el hechizo. Lo encontró en la biblioteca, no leyendo, sino simplemente de pie, pasando los dedos por el lomo de un libro con la mirada perdida. Se acercó a él y, sin decir una palabra, tomó su mano. Él se sobresaltó, pero no la apartó. Entrelazó sus dedos con los de ella, un gesto de una sencillez y una intimidad tan abrumadoras que a Elara le costó respirar. «Anoche», comenzó él, su voz ronca, incapaz de terminar la frase. «Anoche fuimos dos personas, no un acuerdo», completó ella suavemente. Él asintió, sus ojos grises fijos en sus manos unidas. «No sé cómo hacer esto, Elara, no sé ser. Nadie lo sabe», lo interrumpió ella. «Simplemente lo somos». En esa aceptación tácita de su mutua imperfección, se forjó un nuevo pacto, uno no escrito en papel, sino en la piel. Los días que siguieron fueron un interludio surrealista, una tregua en la guerra silenciosa. Adrián comenzó a compartir fragmentos de su vida con ella. Le mostró la fotografía de su escritorio, un niño de ojos serios junto a una mujer de sonrisa triste, su madre. Le habló de una infancia marcada por la pobreza y la traición de un padre que los abandonó, la herida original que había alimentado su implacable ambición. Elara escuchaba no como una confesonaria, sino como una restauradora, reconociendo las fracturas y las páginas arrancadas de su historia personal. Ella, a su vez, le habló de su padre, de su amor por los libros, del vacío que dejó su muerte y de la jaula de decoro que Isabel había construido a su alrededor. Estaban reconstruyéndose mutuamente, pieza por pieza, en la seguridad de su aislamiento. Sin embargo, el mundo exterior no podía ser ignorado para siempre. Una tarde, mientras veían las noticias en la enorme pantalla del salón, apareció un rostro familiar,
el hombre que había humillado a Elara en la gala. Era un rival de negocios de Adrián, y el reportaje hablaba de una OPA hostil que Adrián estaba lanzando contra su empresa. Elara vio cómo el rostro de Adrián se endurecía, cómo la máscara del cirujano volvía a asentarse en su sitio. «Es solo negocio», dijo él, notando su mirada. Pero Elara sintió un escalofrío. Vio la crueldad calculada que era capaz de desplegar y se preguntó si la ternura que le mostraba a ella era solo una faceta, un compartimento estanco en un alma que, en el fondo, seguía siendo despiadada. La duda, una pequeña semilla venenosa, comenzó a brotar en su corazón. El golpe final llegó en forma de un sobre de mensajería. Adrián lo abrió y Elara vio cómo el color desaparecía de su rostro. Dentro había una serie de fotografías granuladas de ellos dos en el balcón del ático, tomadas desde un edificio lejano, y una nota simple: «Todo tiene un precio, incluso la privacidad». No era una amenaza de violencia física, sino algo mucho peor, una amenaza de exposición. Alguien sabía de ella. Alguien estaba dispuesto a usarla para destruir a Adrián. Vio el pánico, seguido de una furia helada, en los ojos de él. Comprendió en ese instante que su burbuja de intimidad había estallado. El mundo real, con su crueldad y sus reglas, había venido a reclamarlos, y Adrián, para proteger su imperio, tendría que hacer una elección. Esa noche, él se encerró en su despacho. Elara podía oír el murmullo de sus conversaciones telefónicas, tensas y cortantes. La distancia que habían salvado volvió a abrirse entre ellos, un abismo de secretos y estrategias que ella no podía cruzar. Cuando finalmente salió horas más tarde, era un extraño. La frialdad había regresado a sus ojos, más impenetrable que nunca. Se detuvo frente a ella, manteniendo una distancia de seguridad. «He saldado todas las deudas de tu madrastra. Con creces», dijo, su voz desprovista de toda emoción. «El contrato original ha sido cumplido. Eres libre de irte». Cada palabra fue un golpe físico, una demolición calculada de todo lo que habían construido. No le estaba dando la libertad, la estaba expulsando para protegerse. Elara se quedó sin aliento. El dolor tan agudo que le robó las palabras, buscó en su rostro alguna señal, alguna fisura en la máscara que indicara que estaba mintiendo, que esto le dolía tanto como a ella, pero no encontró nada, solo el vacío de acero del hombre que había conocido al principio. «¿Es esto lo que quieres?», logró susurrar, su voz rota. Él la miró, y por una fracción de segundo, vio una agonía tan profunda en sus ojos que casi se desmaya. Pero desapareció tan rápido como había llegado, reemplazada por una indiferencia brutal. «Quiero que mi vida vuelva a la normalidad. Tú fuiste una distracción. Se acabó». La crueldad de sus palabras era un arma diseñada para cortar todos los lazos, para asegurarse de que ella se fuera y no mirara atrás. Era un acto de protección disfrazado de rechazo. Se marchó al amanecer, con una pequeña maleta que contenía poco más que el vestido de seda grafito y el libro de Marco Aurelio que había terminado de restaurar. No hubo despedida. Adrián permaneció encerrado en su despacho, un rey solitario en su fortaleza de cristal. Mientras el ascensor descendía, Elara no lloró. Sentía un vacío tan inmenso que las lágrimas parecían insuficientes. La habían comprado, la habían amado a su manera y ahora la habían desechado. Era libre, por fin. Pero mientras salía al bullicio de una Madrid indiferente, comprendió la terrible paradoja de su situación. Había salido de la jaula dorada solo para darse cuenta de que su corazón se había quedado dentro, prisionero voluntario de un hombre que había elegido su soledad por encima de su amor. La libertad, descubrió, podía ser la más desoladora de las celdas. Los meses que siguieron fueron un borrador de vida, un tiempo de grises, sin contornos definidos. Elara no regresó a la mansión de su madrastra. Usando el dinero que Adrián había depositado en una cuenta a su nombre, un finiquito silencioso que le quemaba como un estigma, alquiló un pequeño apartamento abuhardillado en el barrio de las Letras. Montó un modesto taller de restauración junto a la ventana, desde donde podía ver los tejados de Madrid. Estaba rodeada de sus libros, de su silencio, de la vida que siempre había creído anhelar. Sin embargo, la paz no llegaba.
Cada libro que tocaba le recordaba a él. Cada atardecer le traía el fantasma de su presencia en el balcón. Había escapado de su opresión familiar y de su jaula dorada, pero no podía escapar del recuerdo de aquellos ojos grises ni de la sensación de su piel contra la suya. La soledad que ahora sentía era diferente, más afilada y consciente. Antes, su soledad era la de la ignorancia, la de un jardín que nunca había sido visitado. Ahora era la soledad de la pérdida, la de un jardín que había florecido brevemente, solo para ser arrasado por una helada. Se dio cuenta de que Adrián no solo le había quitado la virginidad, le había arrebatado la inocencia de creer que podía vivir sin conexión. La había despertado a un mundo de sensaciones y emociones que ahora, en su ausencia, la atormentaban. A veces, por la noche, se encontraba abrazando la almohada, intentando conjurar su peso, su calor, el susurro de aquellas dos palabras que se habían convertido en su ancla y su maldición. «No me dejes», y se preguntaba si alguna vez volvería a sentirse completa. Un día, mientras trabajaba en un manuscrito medieval, una noticia en la radio captó su atención. Hablaban de la espectacular caída de Kenji Tanaka, el antiguo socio de Adrián, arruinado por una serie de filtraciones anónimas que habían expuesto sus prácticas corruptas. El locutor mencionó de pasada que la caída de Tanaka había consolidado el imperio de Valbuena, pero que éste se había retirado de la vida pública, volviéndose más solitario y enigmático que nunca. El Ara dejó sus herramientas. Todo encajó. La amenaza, la expulsión, la crueldad calculada. No la había alejado para protegerse a sí mismo, sino para protegerla a ella de la guerra sucia que estaba a punto de librar. Su rechazo no fue un acto de cobardía, sino el sacrificio más doloroso. La había liberado para que el fuego cruzado no la alcanzara, y con esa revelación, el dolor se transformó en una comprensión profunda y devastadora. Pero ¿qué sentido tenía una verdad que llegaba demasiado tarde? La historia de Elara y Adrián es un laberinto de silencios y sacrificios, un amor nacido en las circunstancias más imposibles. ¿Crees que un amor así merece una segunda oportunidad? ¿O hay heridas que nunca pueden ser restauradas? Tu opinión es fundamental. Suscríbete a nuestro canal para no perderte cómo termina esta intensa historia. Dale a like si te ha emocionado y comparte este vídeo para que más gente descubra el poder de las conexiones inesperadas. Y lo más importante, déjanos un comentario abajo. ¿Debería Elara buscar a Adrián y enfrentarse a la verdad? ¿O debería aceptar su libertad y aprender a sanar sola? Queremos leer cada una de tus teorías. Tu participación construye esta comunidad. El amanecer se filtró por los ventanales del ático como un intruso no deseado, desnudando la frágil intimidad que la noche había tejido. Elara despertó sola en la inmensidad de la cama de sábanas negras. El calor del cuerpo de Adrián era un fantasma que se desvanecía rápidamente, y su ausencia era más elocuente que cualquier palabra. Lo encontró en el salón, de espaldas a ella, vestido con un traje impecable que parecía una armadura recién forjada. Sostenía una taza de café, mirando la ciudad con una rigidez que no estaba allí horas antes. Cuando se giró, sus ojos eran dos esquirlas de hielo, y la conexión que habían compartido parecía haberse evaporado con el rocío de la mañana. Ella sintió un pánico helado trepar por su garganta. El hombre que la había suplicado que no lo dejara había sido reemplazado por el cirujano, y el silencio entre ellos ya no era un puente, sino un abismo que se abría a sus pies. Adrián había pasado las primeras horas del alba en su despacho, no celebrando una conquista, sino enfrentándose a la aniquilación. El sobre que había llegado con un mensajero especial contenía la prueba de su única debilidad, Elara. Las fotografías, tomadas con un teleobjetivo, eran la soga que su antiguo mentor, el hombre que lo traicionó en su juventud, ahora le ponía al cuello. La amenaza era implícita y letal. O se retiraba de la adquisición que lo convertiría en el hombre más poderoso del país, o la historia de su enacuerdo con Elara sería destripada en la prensa, arrastrándola a ella a un fango del que nunca podría salir limpia. La elección era una tortura. Proteger su imperio significaba sacrificarla. Protegerla a ella significaba destruir todo por lo que había luchado. Y en la lógica despiadada de su mundo,
Solo había una solución: amputar la parte infectada para salvar al resto. Tenía que convertirse en el monstruo que ella no creía que fuera para poder salvarla de sí mismo. La encontró en el salón, con la vulnerabilidad del sueño todavía en sus ojos, y cada fibra de su ser gritó para que corriera hacia ella y le contara la verdad. En su lugar, erigió el muro más alto y frío que pudo construir. «He estado pensando», comenzó, su voz un instrumento de precisión quirúrgica, desprovista de cualquier emoción. «La noche pasada fue un error, una conclusión inevitable de una situación insostenible». Se acercó al minibar y se sirvió un vaso de agua, un gesto deliberadamente mundano para profanar la santidad de lo que habían compartido. «He transferido una suma considerable a una cuenta a tu nombre, más que suficiente para compensar cualquier inconveniente. La deuda de tu madrastra está saldada, el contrato está cumplido, eres libre». La palabra libre salió de sus labios como un insulto, una sentencia de exilio pronunciada con la indiferencia de un dios aburrido. Las palabras de Adrián no fueron cuchillos, fueron veneno. Un veneno lento que paralizó cada músculo del cuerpo de Elara, congelando la sangre en sus venas. El aire se volvió irrespirable y el lujoso ático se transformó en una cámara de tortura de cristal. Buscó desesperadamente en sus ojos grises una grieta, una mentira, un destello del hombre que había temblado en sus brazos, pero no encontró nada. Solo vio la fachada impenetrable del magnate, del comprador que evalúa su mercancía una última vez antes de desecharla. La humillación fue total, una ola de fuego que la consumió por dentro. No fue rechazada por un amante, fue liquidada como un activo que ya no era rentable. «¿Eso es todo lo que fui para ti?», susurró. La pregunta un hilo de voz roto. «Una distracción», respondió él, sin parpadear, asestando el golpe final con una crueldad que sabía que la obligaría a huir para siempre. Empacó en un trance de dolor silencioso. Sus manos, que la noche anterior habían explorado su cuerpo con ternura, ahora se movían con una rigidez robótica, metiendo en una pequeña maleta las pocas pertenencias que tenía. Dejó el vestido de seda grafito sobre la cama, un sudario para la mujer que había sido por una sola noche. Solo cogió el libro de Marco Aurelio, ahora perfectamente restaurado, un testimonio de que al menos algo podía ser sanado. El viaje en el ascensor fue un descenso al infierno. Cada piso que bajaba era una capa de piel que se arrancaba, dejando al descubierto el nervio crudo de su corazón roto. Cuando las puertas de acero se abrieron al vestíbulo, no miró atrás. Cruzó el umbral hacia la bulliciosa mañana de Madrid, sintiéndose más desnuda y sola que el día que llegó. La libertad que él le había concedido pesaba como una lápida. En el momento en que el sonido del ascensor se desvaneció en el silencio del ático, la armadura de Adrián Balbuena se hizo añicos. Un rugido sordo, animal, brotó de su garganta, y con un solo movimiento violento, barrió de la mesa de café todo lo que había sobre ella. El cristal se estrelló contra el mármol en una explosión de sonido que hizo eco a la devastación de su interior. Se desplomó en el sofá, con la cabeza entre las manos, su cuerpo sacudido por temblores incontrolables. El silencio que volvió a llenar el espacio ya no era de control, sino de una ausencia ensordecedora. El aroma de ella todavía flotaba en el aire, una tortura fantasmal. Había ganado su guerra, había protegido su imperio, había salvado a la única persona que había logrado traspasar sus defensas, pero al hacerlo, se había sentenciado a sí mismo a la prisión de la que ella, sin saberlo, había comenzado a liberarlo. El cirujano había realizado su operación más precisa, y el paciente que sangraba hasta morir era él mismo. Elara no volvió a la jaula dorada de Salamanca. El pensamiento de enfrentarse a la mirada triunfante de Isabel era más de lo que podía soportar. Con el dinero manchado de humillación, alquiló una pequeña buhardilla en el barrio de Malasaña, un universo de ladrillo visto y vigas de madera a años luz del acero y el cristal de Adrián. El espacio era minúsculo, casi monacal, pero era suyo. Montó su taller junto a un ventanuco que daba a un laberinto de tejados y antenas. Los primeros días fueron una niebla de incredulidad y dolor sordo. Se movía por la rutina como una autómata. Comprar pan, preparar café, limpiar sus herramientas.
Intentaba aferrarse a los rituales que antes le daban consuelo, pero ahora estaban vacíos. Cada libro que abría, con su olor a tiempo y a historias pasadas, le recordaba la historia que ella había vivido y perdido, una historia que había durado un suspiro, pero que la había marcado para siempre. La culpa se convirtió en su compañera constante en las largas noches de insomnio. Se preguntaba si había sido ella la culpable, si había confundido la soledad de un hombre poderoso con una capacidad para el amor que él nunca poseyó. ¿Había sido ingenua al creer en la vulnerabilidad que le mostró? Fue su desafío en la cena, su negativa a ser un objeto, lo que lo empujó a reafirmar su poder de la manera más cruel posible. Las palabras de él, una distracción, resonaban en su mente, una tortura autoinfligida. Se sentía como una restauradora inepta que, al intentar arreglar una obra de arte frágil, solo había conseguido hacerla pedazos, destruyendo no solo al objeto de su trabajo, sino también a sí misma en el proceso. El miedo a haber aniquilado la única posibilidad de conexión real en su vida era un frío que se le instalaba en los huesos y no la abandonaba. La revelación no fue un estallido de luz, sino una lenta filtración de entendimiento que llegó a través de sus manos. Estaba trabajando en un salterio del siglo XV, cuyo pergamino estaba contraído y endurecido por la humedad. El proceso requería una paciencia infinita, una aplicación gradual de humedad y presión para devolverle la flexibilidad sin romperlo. Mientras sus dedos trabajaban, trazando las letras doradas y las miniaturas desvaídas, se dio cuenta de algo profundo. Adrián la había tratado como a este pergamino. La había endurecido con su crueldad, la había presionado hasta casi romperla, pero al hacerlo, la había liberado de la humedad opresiva de su vida anterior. El dolor que sentía era el dolor del pergamino al estirarse, al volver a la vida. No era una destrucción, era una transformación. Él la había roto, sí, pero al romperla, también había quebrado los barrotes de la jaula invisible que ella ni siquiera sabía que habitaba. El dolor no desapareció, pero cambió de forma. Dejó de ser una herida abierta para convertirse en una cicatriz, una línea de fuerza que recorría su alma. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre los tejados de Madrid, Elara miró sus manos, manchadas de pigmento y cola. Por primera vez desde que había salido del ático, no vio las manos de una víctima, sino las de una creadora. Había sobrevivido, había sido comprada, desafiada, amada y desechada, y seguía en pie. La niña virgen que temblaba en la mansión de Salamanca había muerto en aquella cama de sábanas negras, y en su lugar había nacido una mujer que conocía el precio de la libertad y el sabor de la pérdida. Adrián le había quitado el corazón, pero le había devuelto, sin saberlo, la posesión de su propia vida. Y con esa certeza agridulce, comenzó a reconstruirse, no como era antes, sino como la mujer en la que él, a través del dolor, la había obligado a convertirse. Había pasado un año, un ciclo completo de estaciones que habían visto a Elara marchitarse, helarse y, si finalmente, brotar de nuevo con una fuerza insospechada. Su pequeño taller en Malasaña se había ganado una reputación silenciosa entre bibliófilos y coleccionistas. Sus manos ya no solo restauraban libros, se restauraban a sí mismas con cada página que salvaban. La libertad, al principio, había sido un desierto, un vacío aterrador, pero poco a poco había aprendido a habitarla, a llenarla con el olor a cuero y a tinta, con el murmullo de la radio y el sabor del café por las mañanas. Ya no era una prisionera ni una posesión. Era una mujer construida sobre las ruinas de una niña, una mujer cuyas cicatrices no eran un signo de debilidad, sino el mapa de su supervivencia. Adrián Balbuena era un fantasma, una ausencia persistente, pero ya no era el sol negro alrededor del cual orbitaba su existencia. El paquete llegó una mañana de otoño, sin remitente, envuelto en un discreto papel marrón. Dentro, sobre un lecho de seda, descansaba un ejemplar de las Epistulae Morales ad Lucilium de Séneca, una edición incunable del siglo XV tan rara que Elara solo la había visto en catálogos. No había ninguna nota, ninguna explicación. No era necesaria. Solo un hombre en el mundo conocía su devoción por la filosofía estoica
y tenía los medios para encontrar una joya así. No era un regalo para comprarla, ni un intento de saldar una deuda. Era un mensaje en el único idioma que ambos compartían plenamente, el de los libros. Era un reconocimiento de su alma, de su pasión, una disculpa silenciosa que valía más que 1000 palabras. El ara acarició la cubierta de piel agrietada, y por primera vez en un año, las lágrimas que cayeron sobre sus manos no fueron de dolor, sino de una abrumadora y compleja gratitud. El libro permaneció sobre su mesa de trabajo durante días, un monolito silencioso que la obligaba a enfrentarse a una decisión. Podía aceptarlo como un punto final, un epitafio para su historia y continuar con su vida. O podía entenderlo como lo que realmente era, una puerta entreabierta. El dolor se había atenuado, pero la pregunta seguía ahí, suspendida en el aire como una mota de polvo en un rayo de sol. ¿Qué quedaba del hombre que la había expulsado para salvarla? La curiosidad, esa peligrosa semilla de la conexión humana, echó raíces en su corazón. Ya no era por necesidad ni por dependencia. Era por un deseo de cierre, de mirar a los ojos a su carcelero y a su salvador, y entender, finalmente, si ambos podían coexistir en la misma persona. Con una calma que la sorprendió, tomó una decisión. No volvería al ático, su jaula dorada, volvería al principio. El restaurante en la cima del rascacielos seguía siendo el mismo nido de águilas, un altar al poder y al dinero. Pero el ara ya no se sentía como una presa. Se movió entre las mesas con una seguridad tranquila, una mujer que ya no llevaba un vestido prestado, sino su propia piel. Y allí estaba él, en la misma mesa, como si el tiempo no hubiera pasado. Miraba la ciudad, pero no con la arrogancia de un conquistador, sino con la infinita melancolía de un exiliado. Cuando sus ojos se encontraron a través de la sala, no hubo sorpresa en su rostro, solo un reconocimiento profundo, casi predestinado. Él se levantó lentamente, como si temiera que ella fuera un espejismo. El espacio entre ellos, antes un campo de batalla, ahora era tierra sagrada, cargada con el peso de un año de silencio y de una verdad no revelada. Ella se sentó frente a él, y el mundo a su alrededor se desvaneció. No hubo recriminaciones, ni preguntas. El ara simplemente sacó de su bolso el pequeño volumen de Marco Aurelio, el que ella había restaurado en su jaula, y lo deslizó sobre la mesa hacia él. Sus dedos rozaron la cubierta de cuero sanado. «Lo dejaste atrás», dijo ella, su voz serena. Los ojos grises de Adrián se clavaron en los suyos, y en ellos vio un océano de arrepentimiento. «Te estaba protegiendo», respondió él, su voz grave y rota. «De ti mismo», completó ella, no como una acusación, sino como una constatación. Él asintió, derrotado por la simpleza de esa verdad. «Me enseñaste que la única jaula que importa es la que uno construye para sí mismo», continuó el ara, «y me diste la fuerza para derribar la mía». En ese momento, la transacción final se completó. Se devolvieron mutuamente la libertad. No se sabe qué palabras se dijeron después, ni qué promesas se hicieron bajo el parpadeo de las luces de Madrid. Algunas historias no terminan con un punto final, sino con una pausa, una respiración profunda antes de un nuevo comienzo. La de ellos era una historia de cicatrices, de ruinas y de la belleza que puede nacer de lo que está roto. ¿Puede un amor forjado en el silencio y la posesión ser restaurado como un libro antiguo, con sus heridas a la vista, pero más fuerte que antes? El futuro de el ara y Adrián es un manuscrito en blanco, esperando ser escrito. Si crees en las segundas oportunidades y en el poder redentor de la conexión, suscríbete, dale a like y comparte esta historia. Y, sobre todo, dinos en los comentarios, ¿qué escribirías tú en el siguiente capítulo de sus vidas? Tu voz es la tinta que da vida a este relato.